Hola a todos, soy Julia Ruivo Mediano, oncóloga médica y directora de Onconature, Centro de Oncología Integrativa. Como cada jueves, estamos aquí en nuestro espacio de preguntas y respuestas. Y nada, hoy es 20 de mayo y esta semana me habéis mandado algunas preguntas, bueno, un poco en relación con el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo actualmente y algunos tratamientos. Y también algunas preguntas en referente a la alimentación, el ejercicio, ¿no? Me comentaba Eva que lleva un tiempo haciendo ejercicio físico y que ahora ha empezado un poquito a perder peso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podría ella, si había alguna suplementación para evitar esa pérdida de peso o no perder tanto peso, recuperar un poquito de peso? A ver, Eva, con el tema del ejercicio y la alimentación, la primera pregunta que quizá deberíamos de plantearnos es que si realmente esa pérdida de peso em, supone un factor que haya que evitar, ¿no? Porque quizás si tú estás en tu peso, tienes una correcta, te mantienes tu masa muscular, simplemente estás perdiendo un poquito de peso porque estás perdiendo esa grasa y transformando en músculo, o quizás estás reteniendo menos líquido, puede ser que esa pérdida de peso no se traduzca en algo negativo. Entonces yo creo que el primer análisis que deberíamos hacer realmente es si esa pérdida de peso hay que corregirla, ¿no? En algunos casos, los estudios que hay hechos en cuanto a la suplementación y la pérdida de peso van más enfocados en pacientes ya, cuando hablamos de una pérdida de peso, de pacientes con caquesia, una pérdida de peso importante. ¿Ahí qué tipo de suplementación a veces se usan o los estudios, qué tipo de suplementación a veces recomiendan? Pues tanto para la caquesia o para la pérdida de masa muscular, a veces se suplementa con omega 3. También, por supuesto, pues la suplementación con proteína, el paciente debe tener un buen aporte proteico. Como bien decía, pues no se trata tampoco de comer muchos más filetes si no tiene hambre. Entonces, yo creo que en tu caso el planteamiento sería, ¿realmente esa pérdida de peso se traduce en algo negativo para ti? Porque si lo que estamos cambiando es grasa por masa muscular y a lo mejor estás reteniendo también menos líquido, pues quizá a lo mejor no debamos hacer nada. Si tú te encuentras bien, tienes un peso saludable y realmente no tienes más ganas de comer, pues tampoco quizás no sea necesario esa suplementación, si tu estado nutricional es el correcto. Quizá una analítica donde veamos proteína, albúmina, PCR, veamos un poco también por un control, sobre todo pues, eso, de peso, a lo mejor quizá durante las siguientes semanas, si ves que la pérdida sigue siendo progresiva, pues a lo mejor sí debemos de valorar algún tipo de intervención. Luego también, quizá interesante, ¿no? Una impedanciometría donde se vea un poco la composición corporal y podamos un poco observar por la cantidad de músculo, de agua, de grasa que tiene eh, en el cuerpo y si eso va modificando a lo largo de la semana con el ejercicio físico. Bueno, yo creo que más o menos con esto te he contestado, Eva. Desde aquí te mando un beso enorme y nada, espero que a ver si pronto podamos coincidir, ¿no? En esa distancia que nos tiene entre el COVID y lo que no es COVID. Bueno, pues la verdad es que ha sido complicado poder conocernos en persona, pero espero que en un futuro sí que nos conozcamos. Luego también me preguntaba otra paciente varias preguntas interesantes. Una, que en qué momento era posible hacerse un tatuaje después de haber recibido radioterapia sobre la piel radiada. Pues bien, esto después de comentarlo con mi compañera Pilar de radioterapia, pues me decía pues, que ella tiene más experiencia que nosotros, ¿no? Que utilizamos normalmente el tratamiento de quimio, ¿no? Que recomiendan, pues a lo mejor pasado unos 3 meses, por el tema de que a lo mejor en la piel radiada puede haber luego aparecer una hiperpigmentación. Entonces, a la hora de tatuar te puede cambiar un poco esa zona. Entonces, esperar quizás 3 meses para ver si sale o no esa hiperpigmentación y ya después de esos 3 meses, pues quizá a lo mejor sí podemos hacer un tatuaje sobre zona radiada. Esa era una de las dudas y la otra de las dudas que me planteaba era con referente, como decía, a la pandemia, ¿no? Al tema del COVID.
Son preguntas muy interesantes realmente, porque me planteaba que qué pasaba si sabía algo, había estudios en relación al tamoxifeno y la infección COVID. Pues bien, he estado haciendo una búsqueda en PubMed y he encontrado fundamentalmente 3 artículos. Es cierto que llevamos solo un año de, bueno, solo, bastante, ¿no? Pero un año de pandemia y lo referente a la relación con los fármacos, las diferentes enfermedades en relación con el COVID, pues vamos un poco sacando información conforme van sucediendo las cosas, ¿no? Y también investigando. Necesitamos quizá un poquito más de recorrido para poder hacer relaciones entre las enfermedades, los distintos tratamientos y el propio COVID. Con referente al tamoxifeno he encontrado 3 artículos. 2 de ellos en la misma línea, uno está publicado en agosto del 2020 y el otro en octubre del 2020, donde nos hablan de que el efecto de los estrógenos parece ser un factor protector frente a la infección COVID. Por lo tanto, el tratamiento con tamoxifeno, que es un antiestrogénico, podría favorecer esa infección COVID, ya que si los estrógenos tienen su efecto protector y los estamos bloqueando con el tamoxifeno, podríamos tener cierta tendencia a tener un mayor riesgo de infección por COVID. Ya te digo que son artículos muy verdes, que no hay investigación potente al respecto, ni estudios bien diseñados y muy poca evidencia científica todavía publicada, por lo que he encontrado yo así con la búsqueda que he hecho en PubMed. Luego, con respecto al tamoxifeno, también hay un artículo que es bastante interesante y yo creo que quizá ahí sí que creo yo que a lo mejor tengamos más información dentro de unos meses o quizá unos años, ¿no? En relación al tamoxifeno y el riesgo de trombosis. Como sabéis, bueno, sobre todo por las noticias y tal, la infección COVID estamos viendo pues, que realmente produce por esa liberación de citoquinas, por esa inflamación generalizada, produce también un aumento, un mayor riesgo de que se produzcan trombos, ¿no? Entonces, con el tamoxifeno, por otra parte, también tiene es un mínimo, el riesgo muy pequeño, pero es verdad que tiene cierto riesgo de trombosis, ¿no? Y son muy pocos los casos, pero bueno, como efecto secundario sí que es cierto. Las dos cosas combinadas en el único artículo que he encontrado, que en realidad no es un estudio, sino como una carta al director, donde plantean, ¿no? la posibilidad de pacientes con mayor riesgo de trombosis o que están ingresados por infección COVID y que a lo mejor han hecho algún evento trombótico y además tienen tratamiento con tamoxifeno, si lo indicado sería suspender ese tratamiento con tamoxifeno algunas semanas, aparte de añadir la heparina o solo añadir la heparina. También, como te digo, quizá todo muy en el aire, no llega tampoco a ninguna conclusión. Hombre, realmente si ocurriese la conjunción de ambas cosas, que una persona coge infección COVID, se ingresa y además tiene algún fenómeno trombótico y además está con tratamiento con tamoxifeno, pues yo creo que aquí sería indicado pues, mínimo plantearse el suspender temporalmente ese tratamiento con tamoxifeno, aparte de añadir la heparina, ¿vale? Pero que realmente no te puedo decir mucho más. 2 líneas he encontrado en este sentido. Una, la de que parece que los estrógenos reducen el riesgo de infección por COVID y por lo tanto el tamoxifeno, al ser un antiestrogénico, aumentaría ese riesgo de infección por COVID. Y por otro lado, la problemática con el efecto secundario del tamoxifeno en relación con la trombosis, que ya te digo que es muy baja, y el aumento de riesgo de trombo cuando uno tiene una infección COVID está ingresado por eso. En fin, en definitiva, yo creo que todavía nos queda mucho que investigar con este virus, nos queda mucho por descubrir y bueno, relativamente bueno, los estudios se están haciendo con bastante celeridad para el poco tiempo que llevamos. ¿No? Digo poco tiempo, aunque sea mucho
por el año que llevamos encima, ¿no? Pero que sí que es cierto que a nivel de investigación todavía queda mucho por descubrir en relación a este virus. Nada, conforme si sale algo nuevo, nos llega alguna indicación, pues os haré referencia por aquí y os lo comentaré en este espacio. Bueno, sin más, me despido de vosotros hoy. Como siempre, pues que estoy a vuestra disposición, que tenéis este espacio abierto para hacerme todas las preguntas que os surjan y bueno, que también pues si conocéis a algún paciente que tiene dudas sobre algo y no sabe a quién preguntárselo, pues lo podéis remitir a un conature y que en este espacio puede hacer consultas que sean pues, o cortitas que pueda contestar como las que hemos tenido hoy y ya está. Que nada, que espero que tengáis un buen fin de semana y que nada, que disfrutéis mucho y que nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.